al segundo episodio de Últimas Supervivientes. Bienvenida Kane, bienvenida Noé, bienvenida Ro. Acá les habla Mariana. Hoy vamos a continuar el recorrido que arrancamos en el primer episodio. Les agradecemos un montón a todos los que nos escucharon y nos escribieron y nos dijeron que les había gustado. Nos da más ganas de continuarlo, de seguirlo. Esta vez vamos a continuar el recorrido, como decía, y vamos a ver cómo fueron esos nexos entre la infancia, que fue lo que desarrollamos la última vez, en la que desarrollamos el tópico televisión, el tópico un poco cine a escondidas o el cine desmedido, y también un poco la música, y esta vez vamos a ver cuáles fueron esos nexos entre la infancia y la adolescencia que nos empezaron a hacer ver el cine de terror de otra manera. ¿Sí? Que empezamos a verlo de otra forma. ¿Cuáles fueron esas películas nexo? No sé, Ro, ¿vos querés empezar a contarnos más o menos cómo fue tu historia? Pues venga, empezamos. A ver, este episodio me hace especial ilusión porque creo que una cosa es lo que tratamos en el anterior episodio, que era pues unos inicios más inocentes, unos acercamientos un poco más sin saber realmente el trasfondo, ¿no?, de lo que había detrás. Y este episodio me hace especial ilusión grabarlo con vosotras porque, creo que además de que seguramente salga algo en común y generacional, pues todas tenemos historias pues súper interesantes que aportar y también bastante curiosas, ¿no? Un poco cómo funcionamos a nivel de ese acercamiento a algo que creo que nos interesaba muchísimo, pero a la vez también nos da muchísimo respeto. Y en mi caso, porque la primera película que recuerdo haber visto realmente consciente y de forma voluntaria, yo por mis propios medios, fue, por supuestísimo, a escondidas de mis padres. Recordemos del anterior episodio que Canela y yo estábamos en el bando de la censura absoluta en el cine de terror, y en este caso, pues yo, para ver mi primera película, pues por supuesto tuve que hacerla a escondidas. Entonces yo cuando era pequeñita, pues yo no sé, la verdad es que no recuerdo la edad, pero yo me imagino que estaría en torno a unos 10, 11 años. Vivía en un barrio que era un barrio pues en el que había muchísimos niños de todas las edades, había niños más pequeños, adolescentes. Entonces no sé cómo hubo una especie de efecto llamada total, que alguien dijo que, pues nos íbamos a juntar en casa de alguien. En esa época no había WhatsApp, no había nada, no sé cómo ocurrió, que nos juntamos muchísimos niños y adolescentes de todas las edades en el ático, en la buhardilla de una de las casas del barrio, tipo como, no sé, podría ser como el inicio de una propia peli de terror. Y era para ver Chucky, muñeco diabólico, la primera entrega. Yo me acuerdo que fue un poco, como diríamos, in media res, ¿no? Ahí no estaba realmente, ni siquiera fue tampoco el inicio de la película, y me metí, y me acuerdo además que llevaba la cena en la mano, que era un bocadillo que me había medio llevado así de casa. Y nada, pues allí me senté a ver la película, no vi el principio, pero solo fue suficiente para realmente sobrecogerme por lo que estaba viendo. No recuerdo luego tener demasiadas pesadillas a posteriori, pero sí que fue una experiencia muy impactante porque estaba haciendo algo absolutamente prohibido y además estaba apoyada y tenía un montonazo de gente que estaban siendo cómplices de ese delito. Luego la película pues tampoco la disfruté mucho como tal, sí que es cierto que luego la vi ya más adulta y ya pude verla, pues bien, entendiendo todo lo que aquello conllevaba, pero también me impactó un poco porque de pequeñita yo tuve un muñeco que aquí en España se comercializó con el nombre de Baby Fever y era como muy parecido a Chucky, pelirrojo. Total, que hay una conexión bastante perturbadora. Así que yo creo que esa es mi primera película así voluntariamente, muñeco diabólico, y pues eso es un poco lo que puedo contar, y seguramente cuando os cuente las próximas anécdotas sean un poco más fuertes que esta, que para empezar está bien, es así como light. Yo comparto, a ver, fue casi un ilícito, no como el de Rocío, pero la primera película de terror que me marcó y que no vi completa, porque eso es algo que me va a marcar mucho también, ver fragmentos y decidir abandonar películas por miedo, fue una película española que es Tesis de Amenábar, que la vi como casi sin tener ganas de verla. Estaba dormida y abrí los ojos en el momento en que empecé a escuchar los gritos de la protagonista del video Snuff. Y me acuerdo patente que esa escena, ese grito, la carne y todo lo que envolvía la película me quedó muy grabada durante mucho tiempo. Nunca la vi completa, siendo adolescente no la vi completa, me encontré con ella mucho tiempo después, y después tuve como que luchar internamente para ver si eso que yo había construido de la película en mi cabeza tenía que ver con efectivamente lo que pasaba en la película.
Pero sí, mi primer contacto fue como por ese lado, y fue bastante iniciático porque de alguna manera, y después por ahí lo podemos charlar, hizo que lo que a mí me interesaba del cine de terror estuviera siempre vinculado con la posibilidad de que eso haya pasado de verdad. Claro. Que es un poco lo que me alejó también de los monstruos clásicos, ¿no? Como, bueno, esto no es real, esto no puede ser real. Sin embargo, todas las películas que coqueteaban con el snuff o que coqueteaban con los asesinos en serie, como siempre estaban teñidas como de ese cosito de realidad, de ese velo de realidad, eran las que más me atraían. Entonces, nada, mi camino arranca con un fragmento, se completa después con películas mucho más inocentes como El heladero, que creo que lo hablamos, por lo menos en La Monstrua lo charlamos, esas películas de terror de la infancia. Pero Tessie fue una película que, sin haberla visto completa, terminó como marcando lo que me iba a gustar del cine de terror. Encima seguro en tu cabeza habrás armado una película que es mejor que Tessie, porque viste que cuando uno es chico mete así como... Es que mucha más. Tessie tampoco se ve tanto, en realidad. O sea, no, es que... Porque la escena esa que tú dices es ella mirando la pantalla, pero no se ve nada. No, nunca se muestra nada en Tessie. Absolutamente nada. Y es casi peor, o sea, es muy fuerte. Yo estaba todo el rato pensando, el crimen de Alcácer, para las personas de Argentina, por favor, y que nos escuchen, fue un crimen que sucedió aquí en España en los 90. Encontraron a las chicas, rápido, encontraron a las chicas totalmente pues, mutiladas, bueno, muy fuerte. Buscar la información, hay millones de podcasts hablando sobre el tema, y una serie en Netflix. Y yo estaba súper obses con que, porque yo ya pillé esto con 14 años, y yo veraneaba muy cerca de Alcácer, de donde estaba lo que le pasó a las chicas estas, y yo siempre he pensado que lo que le sucedieron a esas chicas fue una snap total y absoluta, tal y como las encontraron. Porque también me ahondé en el true crime, leyéndome y todas las revistas que encontraba de mi padre, de investigaciones y tal, que le gustaba leer esas cosas de... Pues eso. Entonces no se decía true crime, pero se diría de otra manera. Y yo siempre pensaba, madre mía, y cuando vi Tesis dije, guau, colega, esto es lo que les ha pasado a estas chavalas. Nunca se ha sabido lo que les ha pasado realmente. No, nunca se supo certeramente lo que sucedió. Igualmente, pasando un poquito, con respecto a lo que decía Canela, me hace como un puente para poder hablar yo, porque en realidad yo también, si bien vengo del eje del libertinaje, como decía Noé, de todos modos, es como que yo también en algún punto estaba muy atravesada por aquello que pudiera llegar a ser real. Entonces, acá la voy a bajar mucho la onda, pero los primeros recuerdos que tengo de miedos, aparte de lo que hablamos en el episodio anterior, tienen que ver con casos de asesinatos reales. Para la gente de Argentina, Cane seguramente se lo va a recordar, el caso María Soledad Morales, por ejemplo, cuando nosotros éramos muy chicas, mucho más chicas, no podíamos comprender bien lo que había pasado. A nosotros nos llegaba, era un crimen que tenía que ver con violencia sexual, que tenía que ver con hijos del poder, como se decía en ese momento, con una chica muy pobre, otra movida, a la cual asesinaron. Y yo recuerdo como ver en la televisión cosas que era muy morboso y explicaban lo que le habían hecho, cómo habían encontrado el cuerpo, y recuerdo como eso sí, como que no poder comprender y tener miedo, porque decís, pero ¿cómo le hicieron eso? Porque una todavía no tiene ni idea de que esas barbaridades suceden. Entonces, eso sí es un primer contacto también un poco con el terror, pero bueno, ahora saliendo así de la mala onda, en mi casa había, y esto lo tengo que decir para poder contar cuál fue mi primer contacto, en mi casa había como un consumo diferente del cine de terror. Creo que por eso ya casi ni recuerdo todo lo que vi en la adolescencia, y el cine de terror se usaba para reírse. Esto debe pasar en muchas casas, no sé, creo que es como un acercamiento bastante común. De hecho, yo todavía lo tengo, yo todavía cuando pasa algo muy gore en una película me río. Y no de nervios, sino de nada, sino como que suelo festejar como así como un niño tarado, y nada, y me pasa, claro. Eso fui yo con The Sadness el otro día, que estaba viendo The Sadness y a todo el rato, ¡qué bien! Claro, mirá como que explotó la cabeza, claro, es como que uno se ríe de eso, como decimos acá, y me pasaba mucho, y en mi casa se veía mucho cine así, en mi casa, por ejemplo, para decirles así, mal y pronto, mi hermano tenía, por ejemplo, un VHS con Demonios 2, la de Lamberto Bava. Tenía un VHS con eso y lo veíamos todo el tiempo, porque en mi casa se veían muchas veces las mismas películas, tipo se veía siempre El Padrino, todo el tiempo lo mismo, lo veíamos muy repetitivos. Y estábamos mirando y mirábamos todo el tiempo Demonios, y era para descostillarnos de la risa, o sea, en ningún momento. Y como eso todo, veíamos películas de exorcismos, qué sé yo, todo lo que alquilábamos, un poco para reírnos. Entonces yo tenía un consumo diferente del terror en ese momento.
Pero la primera película, y que por eso creo que tiene que ver con lo que dice Kane sobre esa posibilidad de que pueda ser real, lo que me asustaba, cuando terminé séptimo grado, que es alguna suerte de egreso acá, en realidad es en otro año, en noveno, pero hay como que simbólicamente en séptimo Uno en deja Argentina de ser terminás. un niño de primaria. Exactamente, dejás de ser un niño chiquito. Recién nos dejaban ir solos al cine y cosas por el estilo, y con todas mis compañeras mujeres decidimos ir a ver una película. Todas querían ir a ver una película romántica y no me acuerdo ni cuál es. Y yo jodí, hinché las pelotas para ir a ver Proyecto Blair Witch. Bueno, los resultados fueron que yo estaba chocha, feliz, pero fue la primera vez que no festejé las cosas que pasaban. Primero porque no se veía nada, porque para los que no la vieron, que supongo que la habrá visto todo el mundo que nos está escuchando, pero es una película que está un poco basada como en los preceptos del Dogma 95, o sea, es como que es así, cámara en mano, sonidos ahí que se toman directamente. Es un falso documental, que nosotros no sabíamos que era un falso documental, entonces era como que era la posibilidad de que eso sucediera. Bueno, cuando salimos del cine, obviamente mis compañeras se querían matar, la mayoría se habían reído ellas, o sea, y yo era la primera vez que me había asustado, y yo fui la única que salí como diciendo, Dios mío, o sea, esto lo grabaron y es real, y mis compañeras sí se habían dado cuenta, se ve que había como una maduración que yo todavía no tenía, y como, la mayoría se habían dado cuenta, y fue como lapidario, me maltrataron mucho por haber arruinado el último día de fin de año dirigiendo una película que para ellos era paupérrima, y que a mí me marcó después para seguir consumiendo cine, porque fue la primera de la que no me reí con el final, me quedé seria diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué está en un costado ahí mirando a esa persona? Nada. Así que es como el primer contacto, digamos, serio. Me parece maravillosa esa reflexión que habéis hecho del ese cuando caes un poco en la cuenta o cuando piensas y empiezas a rayarte y decir, esto podría ser cierto. Me parece súper guay esa reflexión, porque yo en el caso que he puesto el ejemplo de Muñeco Diabólico, obviamente no deja de ser una atracción, un poco claro, atracción de feria, ese tipo de películas, como decía Canela, como con El hombre de los helados, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? De Ice Cream Man. Pero claro, esa reflexión es muy interesante, y creo que tanto en Tesis como en el proyecto de las Brujas de Blair, yo cuando las vi, pues también creo que pude experimentar lo mismo, de decir, ojo, que esto es algo serio, que estamos viendo aquí algo que pasa aquí. Claro, entonces ya claro, va más allá de esa línea de la diversión o del cine un poco como entretenimiento, y ya realmente te planteas pues las maldades del mundo y si realmente puede haber algo por ahí. Jolín, pues me ha molado eso que habéis comentado, porque creo que eso nos pasa un poco a todos. Sí. No, y también, a ver, el hecho de que te pone en una situación como espectador medio de debate, ¿no? Como a mí me pasó algo parecido también con el proyecto de La Bruja Blair, y más allá de que el susto me duró mucho tiempo, no la vi en un cine, la vi alquilándola en un videoclub, la sensación era de que no sé si estaba bien lo que estaba haciendo, no sé si ese tipo de consumo era correcto, porque no era que solamente estaba viendo una película de terror con monstruos que me iba a asustar y que me iban a putear porque vivía asustada, sino que a la vez estaba viendo algo que traspasaba como ese límite de la ficción y te metía en una zona gris como mucho más oscura. Y entiendo por ahí, porque me quedé pensando que el caso Alcácer y el caso María Soledad son de la misma época. Con lo cual vivíamos con esos terrores casi de manera cotidiana, con lo cual las películas que parecen reales tenían que tener un efecto mucho más complejo en nosotros, porque la realidad ya era lo suficientemente tétrica. Claro. Y al final no deja de ser, por ejemplo, en Tesis, tanto con El crimen de Alcácer como con El crimen que habéis dicho, aquí somos todas mujeres, todas las protagonistas de estas mujeres, hemos vivido siempre y seguimos viviendo con el terror de no salgas, no hagas, aunque tengamos 30, 40, 50, 12, da igual. Entonces, claro, si ya de primeras tenemos ese miedo y encima lo ves en pantalla tan real que parece que ha sucedido, ya no te digo en los casos, sino en Tesis, o sea, parece que está sucediendo, te quedas como más traumada todavía. Claro, exacto, como que hace aún más profundamente te asusta, exactamente, claro, porque lo empezás a poder traspolar. ¿Y vos, Noé, cuál fue tu primer contacto así con el cine de terror serio? Bueno, contando que vengo igual que tú, de un hogar sin límites, yo vi un día por un autobús un cartel que ponía el Día de la Bestia, y lo único que veíamos era pues esta silueta de Satanás y ya está. Y ponía una película de Alex de la Iglesia. Ya está. ¿Quién era Alex de la Iglesia? No tenía ni la menor idea. Yo lo único que quería era verla. Entonces lié a mi padre, porque en esa época nos remontamos al año 95, 96, tenías que ir acompañada de un adulto.
Así que fue, papá, por favor, quiero ir a ver el Día de la Bestia, para que mi madre no viniese y no hubiese bronca por parte de madre, que es la que siempre pone más pues eso, el no mires esto. Le dijimos que nos íbamos a ver La Máscara, porque mi madre no soporta a Jim Carrey. Entonces digo, pues yo me quedo en casa. Claro. Y con mi padre a ver el Día de la Bestia. Pues yo estaba emocionadísima, no sabía que iba a ver, es que yo no tenía ni idea, o sea, ni tráiler ni nada, cero. O sea, yo era, hay un demonio ahí, quiero verlo. O sea, esa era mi premisa, sin saber nada. Y claro que entramos, cae la cruz, se pasa lo que pasa. O sea, es una película del 96, cariño, o sea, vete a HBO y la ves. Cae la cruz y mi señor padre empieza a dormir, se despierta y están en el retiro. O sea, no vio absolutamente nada de la película. Yo me fui 2 filas más adelante porque se durmió, entonces me dio vergüenza. Me hizo lo mismo con El Exorcista en el año 2000, pero da igual, ahí era más mayor. Y bueno, pues como un embudo así, me la comí enterita. Y yo dije, yo quiero saber más de esto, yo quiero saber, o sea, ¿quién es esta persona? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es este señor? ¿Por qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué pasa? Claro, o sea, yo después de verla me quedé alucinando porque yo realmente pensé que ellos sí que habían invocado al demonio y que sí había pasado eso. Luego me compré la revista Fotogramas, ella intensa desde pequeña, donde se hablaba de los estupefacientes que se tomaban en la película y que a lo mejor todo era un poco un mal viaje de estas personas. Pero a mí toda la estética, la banda sonora de Defcon 2, yo ya estaba ahí pues escuchando pues de repente Extremoduro, más rock, más tal, entonces de repente Defcon 2, Extremoduro, la banda sonora, Cthulhu, todos estos grupos españoles, o sea, había un concierto también en la película, todo era como muy lejano, pero a donde yo quería llegar, ¿no? Porque yo quería ir a un local heavy, quería ir a matar a Satanás y quería todas estas cosas de adolescente, o quererlo, quería matar a Satanás o donar mi alma al diablo. Más cositas normales que quieren los adolescentes, claro, matar a Satanás, lo normal. Sí, pues yo pues, adorar al maligno. Y la verdad es que me quedé alucinada y luego, gracias al bendito Canal Plus, pude ver iba a decir Malditos Mutantes, por favor, estoy fatal, Acción Mutante y Mis Lindas Asesinas, que fue su primer corto. Claro. Yo de ahí, TKM, ese día le quise mucho y a partir de ahí, o sea, fue con Alex de la Iglesia que yo dije, quiero ver más. Entonces ya, Perita Durango, Muertos de Risa, La Comunidad, o sea, ya todo lo que hace Alex de la Iglesia, es que de hecho hoy me lo decía a mis chicos, que todo lo que hace te parece un buen plan, digo, lo siento, no tengo filtro con él, o sea, es que me da igual, puede hacer una tremenda basura que te diré que lo amo. Porque pero vos sabés que en Argentina también hay mucho consumo de Alex de la Iglesia, incluso absoluto, iba a decir eso. En simultáneo, porque yo me acuerdo de haberla visto de bastante chica a El Día de la Bestia, y es una película que familiarmente es muy consumida. Después no conocíamos Mis Lindas Asesinas, esa la conocí más de grande, pero me acuerdo de esa, me acuerdo en cines de La Comunidad y de Crimen Perfecto, como películas que uno iba a ver. Sí, todas las películas de él se estrenan en cines comerciales. ¿No? Sí, no en los sucuchitos donde uno va a ver un director europeo porque le gusta. Sí, acá es de consumo masivo, Alex de la Iglesia, por eso tenemos como un revínculo con su cine, porque lo tenemos muy presente en Argentina. Claro, que total, igual vas a ver a Avengers y al lado tenías, pues eso, pues tienes en su momento, pues yo qué sé, la que estuviese Balada Triste de Trompeta. O sea, yo las he visto todas en cines, lo que decís, comerciales, y nunca he tenido que buscar o ir a un cine pues de autor, de tal, para verlas, porque no. Pero sí que es verdad que luego lo que sucedió en mi cole es que la gente quería ver El Día de la Bestia, pero no podían verla por la edad. Y yo al tener Canal Plus, porque ya siempre fan de las plataformas, la grababa. Lo siento, Alex de la Iglesia, si me estás escuchando. Te saqué plata, Alex de la Iglesia, claro. No te lo voy a negar, pero no me estaban ayudando. También te digo que todo eso lo hice para ahorrar dinero y comprarme tu libro Payasos de la Lavadora, o sea que al final le devolví el dinero, pero trafiqué un poquito con cintas del Día de la Bestia, es probable. Está perfecto, todas hemos traficado cosas y creo que seguimos traficando. Total, eso, que traficaba con su cine para luego pagarle el libro. O sea, que no perfecto. Pero todas hemos traficado en algún momento cine, lo seguimos haciendo acá en Argentina, la verdad es que es la primera forma de consumo, nosotras somos muy defensoras, aparte un poco de la piratería, no sabemos si está bien o está mal declarar esto, pero lo estamos declarando igual.
Y un poco para ir como pensando en cosas que nos condensen como admiradoras del terror, cuando estuvimos charlando para hacer este segundo capítulo, pensábamos en una película que fue muy importante para las 4 y que abrió caminos bastante importantes como ser Scream, ¿sí? Scream, una película que vino como a marcar un antes y un después en la vida, creo que de todas. Acá en Argentina, por ejemplo, vino dado, por lo menos desde desde mi experiencia, en una serie de VHS, que no sé, Cane, si vos lo recordarás, que venían, que se llamaban Obras Cumbres del Terror, que lo comprabas en los kioscos de revistas. Yo la vi por primera vez así, Scream. Venía como clásicos del cine de terror, que de clásicos no tenían nada, básicamente, eran con un criterio sumamente sospechoso. De hecho, estaba Wishmaster, por ejemplo, y demás. Pero bueno, como que, claro, no eran cumbres, no era tan alta la cumbre, digamos, era como un montículo de tierra, ¿sí? Era lo máximo que llegaba. Y bueno, por lo menos a mí me llegó de ese lado, y Scream me partió la cabeza. Bueno, Wes Craven siempre me gustó todo lo que hizo, pero es la primera vez que ahí entendí un poquito que el terror podía tener aparte cierta intelectualidad que no conocía en otro cine. No sé cómo fue el contacto de ustedes con Scream. La mía fue, pues, yo no profundicé tanto como tú, Mariana, en el caso de Scream, porque también tengo una historia un poco que no me dejó, un poco coitus interruptus, ¿no? Diría yo, de Scream. Porque mi padre la alquiló en VHS. Buenísima la metáfora, buenísimo. Así. Mi padre la alquiló en VHS y la trajo a casa, como tantísimas películas, porque él alquilaba un poco de forma random y mogollón de peli, y bueno, las que nos molaran bien y las que no, pues no. Entonces la trajo a casa, pero además que de rabiosa actualidad, es súper estreno. Entonces yo calculo que era bastante pequeña. Y entonces solo puso como era el censor oficial de nuestra casa, pusimos la primera escena. Claro, es que es tan perturbadora. Yo a día de hoy la veo y todavía pues, me produce un escalofrío, ¿no? De esa conversación telefónica, ese juego de cámara con todas lo que es las puertas estas de cristal que tienen hacia la piscina, hacia el exterior de la casa, donde está oscuro, no se ve, pero hay reflejo. Pues nos tragamos toda esa primera escena, y cuando ya termina la escena, mi padre decidió quitarla. Entonces, esto es muy pernicioso y contraproducente. No se hace eso, señor, eso no se hace. No se hace. Pero sobre todo, hay más gente que no se hace, por eso digo lo de coitus interruptus, es porque en estas cabecitas que tenemos nosotras, eso te lo hacen y es contraproducente, porque claro, tú ya te inventas el resto de la película. Que puede ser incluso hasta claro, como lo que le pasó a Canela con Tesis, como que se convierte en algo mucho peor en realidad que lo que capaz podías haber percibido en la película real. Claro, porque es que yo creo que además Scream, yo diría que es 1000 veces más impactante en la primera escena que cualquiera de las que vienen después, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, yo vi lo grande y pensé, si esto es solo el principio, madre mía, ¿qué será esta película? Entonces ahí pues era campo abonado para inventarme todo tipo de asuntos. Luego con esa película me volví a encontrar un poco más mayor y ya la aprecié en su totalidad, y bueno, pues ya me hice súper fan. Yo creo que estamos de acuerdo las 4 que es una cosa generacional nuestra, pero ahí también sufrí yo censura absoluta por parte de mi padre, que me dejó con la miel en los labios porque solo pude ver la maravillosísima primera escena y esa conversación sobre películas de cine, que a la vez pues también me interesaba tanto, ¿no? Lo que estaban hablando por teléfono. Así que ese es un poco mi contacto con esta película. No, lo que iba a decir es que es una película Scream, que yo la asocio a la adolescencia, pero creo que no la vi en la adolescencia. O sea, es como un recuerdo lejano de haber visto algo en pedacitos, que ahora ya no sé si es Scream o es Scary Movie, o sea, a ese nivel. Pero la que sí recuerdo, es terrible mi historia, pero lo que sí recuerdo haber visto como con mucha insistencia era Sé lo que hicieron el verano pasado. Sí. O sea, ese fue mi consumo más de slasher adolescente. Tengo más recuerdos de haberla visto como una manera mucho más consciente de grande y siendo quizás un poco más consciente del verdadero objetivo de la película, ¿no? Como poder establecer un diálogo directo con los fanáticos del terror. Entiendo que en algún momento de mi vida la vi cuando era chica, pero pasó como completamente desapercibida, salvo por lo que significó en los 90 La Máscara
Claro. de Ghostface. O sea, tengo como un recuerdo más visual por eso que de la película en sí misma. Yo mi historia con Scream ya era o sea, tenía 14 años y era justo pues verano, bueno, no miento, verano no, era como Semana Santa o así, sé que no había clase, o sea que estábamos como un poco anárquicas. Y de repente pues estrena Scream y ya habíamos visto tráiler, ya habíamos dicho, ponía la película más sangrienta del año, ¿no? O sea, esas cosas que llevan haciendo tantos años y tantos siglos. Y decidimos ir un grupo de amigas a verla, todas, menos yo, todas cero iniciadas en el cine de terror. Lo que decir, ¿no? Después de la primera escena, todas o sea, con las palomitas así, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué? Y todas en plan de Drew Barrymore, ya, o sea, como que fue la primera en el cartel y pensaba, pero me habéis vendido la moto y de repente sale Neve Campbell y tú dices, ¡ay, mira! La de Jóvenes y Brujas. Y de repente sale Billy Loomis y dices, ¡ay, mira! Billy Loomis también estaba en Jóvenes y Brujas, porque es el mismo actor, el chico ese, no me acuerdo el nombre, pobre señor. Y ya fue como, mira, caras conocidas, pero no es Drew Barrymore. Pero nos quedamos todas prendadas de Scream, tampoco sin saber, ¿no? Ni conocer el concepto metacine ni nada de eso, ni muchísimo menos. O sea, simplemente fue lo que a nosotras nos pareció una carnicería, porque al final es un slasher, es lo que es, pero nos pareció la película más gore que hayamos visto hasta ahora, Angélicos. Y salimos de ahí diciendo, vamos a grabar una peli nosotras, por favor. Y empezamos a trabajar para grabar una película que nunca se grabó, en un slasher en casa de una amiga que se iba a llamar Imagínateme muerto. Este era el nombre. Pegando una patada al diccionario, impresionante. Y entonces para pillar referencias, porque teníamos un crédito variable en el cole que era de cine y televisión, entonces podíamos hacer como pequeños cortos y tal. Se hizo mal, muy mal, no nos lo pillaron porque había mucha sangre, tuvimos que hacer otra cosa, pero nos fuimos, descubrimos justo cuando se estrenó Scream, muy cerquita de donde la vimos, se abrió la primera y única tienda de cine exclusivamente gore en Barcelona. Y dijimos, esa es la nuestra. Y fuimos ahí durante todo el tiempo que teníamos para hacer ese trabajo para instruirnos en el gore. O sea, es muy fuerte. Con 14 años, que tú dices, estos chavales que trabajaban allí, ¿por qué nos vendían esas películas? No lo entiendo. Y además me acuerdo de llegar allí y dijimos, acabamos de ver Scream, nos ha gustado mucho porque es muy gore, queremos más. Y nos miraron con una cara como diciendo, ay, pollicos, de verdad, o sea, bebé, por favor. Y es que esa tienda que era Gorgon Video, que habían hecho hasta, pues, imaginaos, o sea, la premiere de Necromantic 2, o sea, es que era como muy serie Z, muy serie B, y tenían, que esto ya no lo he vuelto a ver nunca más, una tele, la típica tele de VHS con la cinta, o sea, en el escaparate hacia afuera, y estaba en el centro de Barcelona. O sea, tú lo mismo salías de Zara de comprarte algo y estaba ahí Historia de Ricky o El Dentista. Claro, la gente pasaba por ahí, lo flipaba y nosotros nos quedábamos en la puerta así, en plan de, o sea, esta es mi iglesia. O sea, yo iba a un cole de curas, pero yo ahí no iba a misa. Mi misa era ir a Gorgon Video a ver qué me enseñaban. Y, claro, vos tenías tu verdadera educación ahí. Ahí sí, en este sitio sí, duró, no recuerdo cuántos años duró, porque luego el dueño de Gorgon Video se fue a trabajar para Sitges, ya no sé, seguramente si buscáis historia por ahí ya lo sabréis, o sea, ya lo encontraréis, pero la verdad es que fue un sitio muy importante en los 90, yo creo que duró hasta el 2000 y algo, porque todo, cosas de serie Z, serie B, importación, Troma, todo esto estaba ahí. Y, o sea, y nos flipamos de cómo, o sea, lo piensas ahora y dices, cómo de Wes Craven, Scream, Freddy, acabó viendo, pues yo qué sé, es que no decirte, El Dentista o La matanza caníbal de los garrulolisérgicos. Quiero decirte, a ver, que todo bien, que todo es pero hay que decirte en qué momento. O la peli de Killer Barbies, que también nos parecía una joya del cine, que la ves ahora y dices, cariño, igual no. Pero al final fue del que nos tiró de ahí. Y yo creo que también para ellos, el que fuéramos, además, un grupo de chavalas, ahí en plan de, queremos llevarnos otra peli, porque aparte no era alquiler, era compra. Entonces, claro, le hacíamos mucha caja. Compra que a lo mejor nos costaba una película el equivalente a 3 euros.
pero ahí que íbamos. Y claro, era muy, muy guay, porque, o sea, nos hacían un poco el rollo este de, en base a lo que te has llevado, llévate esto. Y llevaba a mi padre, y mi padre se ponía las botas en comprar películas, y era una pasada, y mucha pena cuando cerró, pero claro. Claro, pero es una etapa como formativa, creo que de hecho todo lo que venimos hablando como, tiene que ver con una etapa formativa en la que consumíamos un montón de cosas, quizás no criteriosamente, o sea, consumíamos cosas generalizadas, pero bueno, esto nos lleva como un poco a lo último que queríamos charlar, que tiene que ver con esa película o esos primeros consumos o esas películas que nos llevaron ya a entenderlo como al cine de terror, como algo a lo que nos queríamos dedicar a estudiar, a pensarlo. Quizás no en ese momento, pero como algo que nos abrió la puerta hacia eso, porque nos dimos cuenta que era algo que nos afectaba realmente y que queríamos analizar o que queríamos pensar de otra forma. La puerta siempre suele ser una película o dos que nos interesan de esa forma. En el caso de ustedes, ¿qué películas fueron, por ejemplo, las que las introdujeron ahí? Pues en mi caso, tú estás diciendo, Marina, de abrir puertas, no sé, en mi caso puede ser una abrir-cerrar puertas. A ver. Porque yo tengo una historia bastante particular y claro, pues yo creo que si con suerte grabamos más episodios, el tercero o bueno, quizá más, es sorprendente luego cómo evolucioné yo en este asunto. Pero bueno, ahora os cuento que esa película, que yo creo que básicamente es como tú estabas diciendo, Mariana, es una película que me abrió, pero yo creo que me abrió tanto a este mundo, que me dio tanto miedo, que salí corriendo, literal, durante años además. Pero bueno, no, vamos a empezar por partes, que me estoy adelantando a la historia. Pues yo no sé cuál año fue, aquel año que se reeditó en cine El Exorcista. 2000, ¿vale? Con escena inédita, el montaje, bueno, un pasadote, y ya simplemente ciertas películas, verlas en el cine, pues ya es un plus, incluso aunque no las remastericen y no les metan nada nuevo, ya es un plus. Entonces allí que fui yo con amigas a verla y, jolín, bueno, pues yo ahí ya fue un punto de inflexión, porque claro, yo había vivido tantos años en la censura que aunque ya yo ya podía ir al cine libremente a ver este tipo de películas, bueno, quizás si lo comentaba en casa tampoco les hace mucha gracia, ¿no? Y bueno, pues pero ya tenía otra libertad, ya no era esa censura. Sin embargo, venía de tantísimos años de censura que no dejaba de ser internamente para mí algo semi-prohibido, un poco. Entonces, bueno, pues empezamos a ver la película y, bueno, para mí fue una experiencia absolutamente traumática. Y aunque la vi entera, estuve como un poco con las manos así, con la chaqueta, entre que la veía y no la veía. Por lo tanto, también hay un aporte muy importante de cosas que mi mente elaboró después. Porque aunque la vi, o sea, la escuché, por supuesto, entera, pero hay partes que no llegué a ver porque estaba con la chaqueta así. Entonces, bueno, cuando terminó la película me fui a casa, ahí estuve, no exagero si digo, entre 2 o 3 meses pasándolo muy mal, porque además en la casa de mis padres, pues mi hermana y yo dormíamos en la planta de arriba y justo mi hermana se había ido a estudiar a la universidad, entonces yo estaba arriba sola. Entonces, lo que comentábamos antes de ese pensamiento de que quizás podía ser algo factible, en este caso del Exorcista, pues no podía darse, pero en mí sí se dio. Yo empecé a obsesionarme con la idea de una posesión, de que te posea Satán, incluso investigando casos de posesiones. O sea, era un tema que me atraía mucho, pero a la vez me daba un pavor. De hecho, a día de hoy sigue dándome muchísimo miedo todo el asunto de las posesiones demoníacas, muchísimo. Entonces pasé como 2 o 3 meses de mi vida que no quería irme a dormir por la noche, casi a abrazar las piernas de mi padre cuando se iban a la cama y me dejaban sola arriba. Y entonces tuve como un efecto rebote. Yo siempre lo cuento y es bastante particular, pero tuve un efecto rebote, era algo que me interesaba tanto y que ya había estado tanto tiempo en la censura, de repente se abrieron las compuertas, me metí entré por la puerta grande viendo lo más bizarro del mundo y yo quizás no estaba preparada para eso. Entonces me alejé del cine de terror durante bastantes años, diría. Y a día de hoy incluso me pongo esa película, bueno, no me la pongo yo voluntariamente, sino que se tercia veo un trozo o la veo con alguien y me sigue dando absoluto pavor. Entonces esto lo dejo en suspense para luego en el próximo episodio ya contar cómo me volví a reencontrar con algo que obviamente si estoy aquí hablando con vosotras ha marcado mi vida por completo, pero bueno, en este punto yo me bajé del carro por completo del cine de terror. Te abrumó totalmente, fue como que se te vino encima algo que no supiste gestionar emocionalmente. Sí, o sea, fue demasiado. Y sobre todo me pasaba
que me obsesioné mucho, es que fue una obsesión realmente, o sea, fue algo que yo podía haberlo tratado con un psicólogo perfectamente, porque yo me obsesionaba con esas imágenes que son un fotograma este que de la retina, como por ejemplo la cara del Capitán Howdy en la campana de la cocina, o el demonio este Pazuzu en el dintel de la puerta, que solo lo ves una micra de segundo, pues se te queda... Eso es terrible igual, eso creo Claro. que nos pasó a todas nos quedamos con ese recuerdo. ¿Vieron que hay algunas cosas, por ejemplo, no sé, creo que en Cementerio de Animales, me acuerdo siempre de la imagen de la hermana, creo que era Zelda, la hermana de la protagonista, cuando estaba así enferma y toda chiquitita? Yo recuerdo eso y tengo miedo, por ejemplo, y pienso en Pazuzu, en El Exorcista, que es una aparición, es un insert. Es nada, así, es un flash. Y es tremendo, así que te entiendo. Entonces, bueno, hubo una parte muy importante de elaboración personal en esos tramos, en esos trozos que estuve con la chaqueta, con el abrigo hacia arriba, pero a la vez, pues es un poco cuando haces así, ¿no? Que estás tapado, que lo ves entre... Claro, entonces era una ansia muy grande de ver eso, pero por otro lado era, como yo creo como te ha dicho Mariana, no estaba preparada para ver eso. Entonces eso hizo que yo saliera voluntariamente durante un tiempo. Ese interés seguía latente, obviamente, y como digo, huelga a decir que lo retomé, porque si no, no estaría aquí, pero lo pasé mal, lo pasé muy mal. Esa película me parece que es muy dura y luego he investigado mucho sobre ella y he visto el documental que hay sobre el rodaje de la película y, bueno, pues Linda Blair lo pasó muy mal. Fue una niña a la que le obligaron a hacer unas cosas por las que ningún niño tendría que pasar. Pues todo el asunto del propio director, el estado de tensión en el que se vivía en ese rodaje, algunas muertes raras. Entonces, al final, es como una película que para mí sigue siendo un poco tabú, aunque como pasa un poco en este asunto, pues siempre me genera esa distensión de fuerzas de atracción-repulsión. Pero bueno, yo creo que nos movemos siempre en ese rango de cosas, claro. Si yo tengo que pensar en una película que tenga que ver como con la puerta de ingreso al cine de terror y que me lleve directo a esto que soy hoy, creo que ahí coincido con Mariana y aparece el Proyecto Blair Witch. Me parece que fue una película que marcó generaciones, pero también como que aparece en el recuerdo de Ring del año 2002, que creo que fue la primera película que oficialmente fui a ver al cine, primera película de terror en el cine, y que me sirvió como, no tanto para quedarme como prendida a la temática de la película, o sí, en general como el tema de la película, me sirvió como para irme un poco para el lado del cine japonés, del cual tuve como un momento de mucha obsesión cuando empecemos la facultad, o sea, cuando terminé el colegio y empecé la facultad, y fue como un poco la iniciática de ese viaje, ¿no? Como darme cuenta que ese mundo, que ese miedo me interesaba y como que quería ir por ese lado. Y irme por ese lado implicó un poco como los consumos medios problemáticos, ¿no? Recuerdo cuando era chica la venta de películas en la calle, con afiches como muy extraños, puestos que por ahí no tenían nada que ver con la película. Y medio así como por accidente, por ver qué me asustaba de lo que veía, termino agarrando Guinea Pig sin saber lo que era. Sí, fue mi peor día, claramente, no tuve mucha suerte ese día. Una casualidad horrorosa. Horrorosa. Y nada, creo que duré 15 minutos como mucho, y es una película que no volví a ver, que elegí no ver nunca más, porque ya lo que vi me hizo como muy mal. Y siempre aparecía esto que era como muy recurrente en tesis o en el Proyecto Blair Witch, también en Guinea Pig, esa sensación de que lo que estaba viendo podía ser real y que como espectador estaba como incumpliendo algo, como que no estaba bueno que yo aceptara ver eso. Una boluda total, porque me lo alimentaba yo sola ese fantasma. No, porque vos tenías como un protocolo del buen espectador de cine. Porque yo era muy cumplidora. Lo que pasa es que yo era muy morbosa de chica, entonces tenía que como imponerme un límite. Yo era muy fanática de todas las historias policiales, los crímenes, la sangre. Incluso tengo todavía un cuadernito en el que guardaba como noticias de crímenes de los diarios. Como que podría haber sido una serial killer si no me gustaran tanto los animales, ¿no? Si los odiara, claro, por ahí hubiera arrancado por ahí, hubiera tenido otra carrera a lo largo de mi vida. Pero siempre como que el atractivo estaba puesto en eso de que parezca real, que parezca real, que parezca real. Obviamente, Guinea Pig parece real, tiene como la misma dinámica del Proyecto Blair Witch, está como grabada con cámara en mano, parece un falso documental, tiene como todo el condimento del componente real, pero que bueno, que por acercarse a la realidad a mí como espectadora me expulsa. Entonces siempre me pasa que busco eso
que tenga como la cuota de realidad, pero a la vez es lo que me pone un freno para seguir viendo. Y eso hizo un poco que abandonara como ese tipo de películas en mi temprana adolescencia y me fuera más para el lado del slasher más tradicional, que es lo que les decía antes, como bueno, no sé lo que hicieron el verano pasado, es algo que recuerdo haberlo sistemáticamente en la adolescencia, esa y mil más. Para amigarme con el gore y con el snuff, tuvieron que pasar muchos años, o sea, tuve que ser un poco más grande y darme cuenta. Quizá internet fue el que hizo que me amigue, porque me permitía comprobar si eso era real o no. Como en los 90 todo era más difícil de comprobar, había que andar así como a puntitas de pie. Pero sí, fue como un combo medio Japón, gore, snuff, mi primer ingreso. Después retrocedí, que es lo que vamos a contar, espero, en algún otro momento, retrocedí y me fui más al cine norteamericano de los 70, 80. Pero mi primer contacto fue un poco tétrico. Muy tétrico, como un cóctel re diabólico. Demasiado, me puse a prueba sin necesidad. Totalmente, está bien, hay que probar los límites de cada uno. Te banco, Canela, la adolescencia es para eso. Sí. Está muy bien, está perfecto. Bueno, a mí directamente, ahí me diste el pie, porque en realidad directamente como que las primeras veces que comencé a sentir que esto era como la puerta de algo que me estaba interesando desde otro lado, fueron con películas también un poco más antiguas, y la primera, por ejemplo, fue Salem Slot. Es una película que la vi cuando era bastante grande, en realidad, porque es una película que es del 79, si no me equivoco, y yo la vi, obviamente, teniendo, no sé, creo que 21 o 22, ya estaba haciendo la carrera, ya estaba estudiando en la facultad, y era como muy fuerte para mí, y fue una película que me dio mucho miedo, y sobre todo la caracterización del vampiro, me dio muchísimo miedo, pero a la vez me dio muchísima curiosidad. Hay una escena en particular, que es cuando se cae una capa al suelo y se va levantando de a poco, y de a poco se va convirtiendo en una persona muy alta, que me parece lo más terrorífico que vi en el cine en mucho tiempo. En ese momento casi se me para el corazón viendo eso. Lo vi en la computadora bajada de Lares, seguramente cuando Lares estaba vivo. Claro, pero bueno, y recuerdo eso como una especie de iniciación también, decir, esto me está interesando, pero ya desde otro lado. Ahí sí ya no tenía ningún vínculo con cosas que pudieran ser reales, ahí me corrí totalmente, porque claramente eso no estaba sucediendo, David Soul no existía, y un montón de cosas, pero la otra película que vi al mismo tiempo prácticamente y que también me marcó para siempre y que marcó un poco el consumo problemático, como decía Kane, que iba a tener a posteriori, fue Necromantic de Budgereit, y ahí empezó como una especie de romance con el ultragore alemán, que en una época me había como obsesionado bastante con eso, y estaba como muy interesada en cómo hacían los efectos, en de dónde salían. Después terminé viendo también el documental de cómo hicieron Necromantic, y la verdad que eran un grupo de pendejos tarados haciendo pavadas, cagándose de risa en una película que es tremenda, y es una película que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, o sea que estoy bastante orgullosa de qué películas me iniciaron, porque hasta el día de hoy sigo viéndola y sigo pensando, es una película totalmente romántica, con la música más romántica que pudieras ver, solo que en vez de una persona hay un cadáver como pareja. Pero en realidad está construida, claro, está construida como una película romántica. O sea, Necromantic es una película romántica, lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene sus criterios para el romance. Evidentemente los alemanes tienen otros criterios. Tienen otros. Bueno, no es mi cultura, no lo juzgo, no sé. Es otra cultura, bueno, es otra cultura. Es diferente, yo no me meto con ellos. Así que bueno, nada. Y me parece que esas fueron las primeras películas en las que yo vi como una puerta de algo que me iba a interesar más allá de solamente un consumo, como me pasaba con los slashers, por ejemplo, de verlos continuamente, o de esta idea de reírme de las películas de terror, que quizás era un problema de mi casa y mío, pero que bueno, yo las vivía de esa manera, y acá ya como que todo eso se empezó a disipar. Entonces, estas fueron como mis dos películas con las que entré, digamos, como realmente al terror, y después ya desarrollaremos como más adelante. Hasta esto hizo como, nada, tuvo que ver con lo que decidí estudiar, a lo que decidí dedicarme. Eso irá más adelante. Mi movida. Pues volvemos a Gorgón Video, en ese lugar de peregrinación adolescente de la Noé de los 90, y descubro a Peter Jackson. Y veo primero la portada de Bad Taste, pero no le hago tanto caso. Por lo que sea, no le hago tanto caso. Y fue como, mira, tal, no sé qué. Y de repente, una noche en la televisión, la tele de Cataluña tenía dos canales.
uno como más normal y el otro que de repente te ponían videoclips, no sé qué, y mucho cine. Y ahí, de repente, apareció Brain apareció, bueno, aquí fue en catalán, que era Clínicament mort, o sea, realmente se hizo una buena traducción de Clínicamente muerto, no como tu madre se ha comido mi perro, que nunca lo entenderé, pero bueno, no pasa nada, está bien porque todo tiene risotas. Pero era Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, que el Brain Dead no nos lo comimos en español. Claro, sí, pero que... Claro, pero era como el apostillamiento pero que me hacía mucha gracia porque, claro, en catalán era Brain Dead, Clínicament mort. Y aparte, como la voz del tío que la doblaba en catalán, que yo pensé, ¿quién ha puesto pasta para doblar esto en catalán? Bueno, da igual, lo que sea. La movida es que, o sea, me pareció como una inversión, no absurda, pero en plan de verdad. Y de ahí la vi, la grabé, porque ella lo graba todo, y tal cual, acabó la peli esa noche, al día siguiente, al salir de clase, fui a buscar la película para comprarla. Pero mientras la grabé, tengo el documento gráfico, que yo la tenía aquí, Brain Dead, pero para que no me pillasen y poder traficar con ella, con mi familia, esto es muy poco radiofónico, pero estoy sacando un VHS, donde la camuflamos con Hook, el Capitán Garfio. Perfecto, hermoso, hermoso. Es de niños, está muy bien, es fantástica, no son dibujos. No es Hook, el Capitán Garfio. Es Brain Dead y después Bad Taste, pero está bien. Mi primo de 8 o 9 años la vio y ahora es muy fan de Gore. Por lo menos no me ha salido bien. Y esta peli fue realmente la que me hizo empezar a meterme a ver como más cosas Gore dentro de las risas. Porque al final veía esto, películas de trauma, pero todo porque también, tanto en la tele de aquí de Cataluña nos ponían las pelis, como tenía Gorgón y tenía como 2 fuentes muy buenas de alimentación, de sangre, de mentira y de todo como muy idílico. Hasta que llegó también Japón y de repente un día fuimos al cine, ya éramos más mayores, 22, 23 años, y dijimos, uy, esta peli japonesa, vamos a verla. Y me topé cara a cara con Kwon Ju-on, La Maldición. Película que no, pues estoy hablando de esta película ahora, esta noche tiene pesadillas, no pasa nada, está todo bien. Porque al final, o sea, yo me topé con esa peli, iba con 2 amigos, en plan de, escuchamos black metal, no pasa nada, somos muy truth, nos cagamos vivos, o sea, yo vi Juan como Rocío vio El Exorcista, la vi así, en el cine, con una camiseta de Impalen Nazarene, quiero decirte, o sea, con ese nivel. Pero yo estaba así, pasándolo fatal. El sonido de Kayako, o sea, es que se me ponen los pelos de punta, el sonido de Kayako terrible. Todo esto sin darme cuenta realmente la historia que te están explicando de un marido que mata a su mujer y a su hijo y al gato porque se cree que su mujer le ha puesto los cuernos y que el niño no es de él. Wow, o sea, y todo, ya no te digo esta, o sea, todo el universo Ju-on, o sea, mucho menos que, o sea, me da muchísimo más miedo que The Ring, me parece terrorífico y que con esa sencillez, porque yo venía de ver Carnaza y, pues eso, pues Carnaza y Casquería, que sabía que estaba hecho pues con una malla, con trozos de no sé qué, con papel, con algodón, pero encontrarme un maquillaje kabuki, que yo no había llegado jamás a eso, porque al final es un maquillaje kabuki. Una historia, un drama terrible, y que encima está tan bien hecha, casi sin música, muy pocos espacios. Coño, o sea, qué miedo, De hecho, salimos de ver la peli, que era como pronto, en plan, yo qué sé, 8 o 9 de la tarde, y nos fuimos a casa de un colega y nos pusimos El Libro de la Selva, con 22 años. Como para limpiar, como para sacar un poco... Bueno, yo creo que lo que dices no tiene sentido, porque yo incluso a día de hoy, que yo no me asusto, o sea, a mí me puedes poner lo que sea, que yo ya me caí en la marmita hace tiempo. Sí. A mí el terror oriental no sigue siendo nada más, ni siquiera es uno de mis fuertes, ni especialidades, ni las cosas que más me molan, pero puedo decir que probablemente sea el que más miedo me dé. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto, o sea, eso está en la mitología japonesa del fantasma, es otro concepto. Nosotros aquí tenemos la cultura del fantasma occidental, que es ese fantasma pues, de la tradición gótica, etéreo, que aparece, que es como... Pero en Japón los fantasmas son corpóreos y eso está muy chuli, cómo se ve luego en Insidious, cómo se mezcla, cómo el director por su origen mezcla lo occidental y lo oriental y los fantasmas aparecen como Pedro por su casa, aquí, hola, ¿qué tal? Entonces, por eso... No, y los pueden tocar. Además, esa idea de que el fantasma ya no es algo que pensamos como desde la tradición gótica, como decías, algo que se traspasa, sino que es algo que directamente tiene también fuerza. En Insidious
es la primera Claro. vez que vi, por ejemplo, que un fantasma le pega una piña o el protagonista. Fija, ¿pueden Pero hacer porque eso los el fantasmas? director, claro, el director trae su origen y mezcla con pues, lo que él sus influencias occidentales, pero utiliza Claro. el concepto de fantasma oriental, que por eso da tanto miedo a nosotros los occidentales, porque en Japón lo contemplan así, pero nosotros no. Entonces, por esas pelis son tan terroríficas, pues de repente abres el armario y te encuentras ahí en el altillo el niño así, y tú dices, ¿what? Pero Claro, porque Es si un además choque cultural, se básicamente. encuentran se Yo pienso- encuentran a Toshio Sí. y es en plan de, uy, que vengan aquí servicios sociales porque este niño está viendo solo. Cuando tú, lo que tú dices, ¿no? O sea, cualquier peli que veamos de fantasmas random, pues chico, es una señora pues vestida victoriana y Claro. con un halo de humo alrededor. Y de repente es como, o sea, que Toshio no. O sea, Toshio no. Y, te puedes dar la y manita si quieres a Toshio. yo Toshio, mira, yo Toshio lo siento. De hecho, es que incluso Kayako versus Sadako, que es una cosa terrible, me dio miedo. O sea, porque ese es el concepto, o sea, es el imaginario que tienen el que me da miedo. O sea, me da igual. Claro. Es que Te todas, afecta eso. claro, es todo lo que tienen. O sea, me da igual que sea Yuon, Ring, es que te diría Pulse, o sea, todas estas películas de Wick, que es una de una peluca asesina, como la peluca de Homer, o sea, todas estas películas dan muy mal rollo, porque no Sí. estamos, o sea, ahora ya tenemos un bagaje, pero en el 2002, que veníamos de ver que, yo qué sé, cualquier cosa, ya te digo, desde Brain Dead a ver, yo qué sé, Basket Case o cosas más en ese momento de actualidad. Yo qué sé lo que dice el último verano, Cherry Falls. Sí, Destino Final, todas cosas que eran como mucho más palpables y acá Claro. en el golpe nos encontrábamos con la otredad total que era lo venido de afuera, lo foráneo, entonces ahí Claro, está porque como el Freddy se fuerte. metía en tus sueños, pero Toshio, tú no tienes que estar dormida para que él vaya a ti. Ojo. Claro. Entonces es Sí, como, es lo que dice Mariana, es un choque cultural por completo. Yo no es una cosa, ese tipo de películas que voluntariamente me ponga. Claro. Yo Claro, soy pero masoquista. luego hay una tradición ahí, porque ellos tienen en Japón un cine clásico de los 50 de fantasmas, que incluso hay dentro del género de fantasmas subgéneros, como por ejemplo un subgénero que son gatos fantasmas, es una pasada. Sí, claro, Yo Kuroneko, por diciendo ejemplo, fotos. Gato Negro es precisamente sobre eso y son fantasmas también totalmente corpóreos, haciendo hincapié en lo que vos decías, Rocío. O sea, claro, son alguien que viene a vengarse. Tienen la idea también, ahora no recuerdo el nombre, de los fantasmas que vienen a vengar como su violación, las mujeres Sí. fantasmas que fueron violadas. Pero que es en forma de gato, en forma de gato. En forma de gato, exacto. Sí, 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 Una es muy pasada. interesante. Sí, hay un libro, bueno, ya recomiendo un poco de publi a un profesor de la Universidad de Málaga que fue miembro del tribunal de mi tesis doctoral, que se llama Rafael Malpartida. Además es un libro que también reseñé en el perfil, no recuerdo el nombre, pero bueno, buscando Rafael Malpartida aparece, que es un libro súper interesante sobre todo el tema de la ¿Espectros cultura. asiáticos o espectros japoneses o algo así? Podría Sí, ser algo así. no sé qué. Pero o sea, Es eso es superguay, la portada, porque explica me todo parece. ¿No? Y explica Buenísimo. también por eso, pues precisamente, pues lo que tú nos estás contando, ¿no? Cómo reaccionamos nosotros los occidentales en los 2000 ante ese tipo de pelis que de repente nos abrieron como un mundo nuevo en el tema terror, claro, y es un choque cultural total. Claro, porque el boom del cine asiático vino cuando no teníamos ningún tipo de herramienta para poder manejarlo. Claro. Creo que ahí está ese choque. Ahora sí, ahora estamos hablando de otra cosa. Porque si pensamos ¿Sí? en la remake de The Ring es de principios del 2000, con lo cual nos Sí, agarra sí. la adolescencia. Claro. En algún punto es medio formativo si a uno le gustó y lo vio, porque abre como toda esa puerta del universo sonoro que en el cine que estábamos acostumbrados a ver no estaba. O sea, También. muchos de los miedos tienen que ver con los sonidos, que es lo que decía Noé, con ese sonido, con el no screamer, con el silencio, y abre toda una puerta que en el cine norteamericano y europeo ni siquiera No estaba estaba explotado. autorizada. Claro, de hecho, incluso me pasó hace poco con Aterrados, hace poco relativamente, que me dio mucho miedo a Aterrados por el sonido de las tuberías, que a lo mejor hace 15, 20 años atrás o más no se haría. Y Aterrados es una peli argentina, ¿no? Si no me equivoco, es argentina. Sí, es argentina. Y es Quiero argentina. decir que ya se va metiendo, o sea, ya tenemos esos elementos aquí, pero es que a mí me pones, en Relic, me parece, en The Relic, esta última de hace un par de años, también hay sonidos como de huesos, o sea, todo esto no lo teníamos. Nosotros teníamos un señor que te gritaba, te perseguía, y ya está. O te abría así,
te saco las tripas y ya está. Pero a mí un sonido de la nada, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, sí, que me cago viva. O sea, es así. Bueno, ha sido como un recorrido, así un poco por esta etapa, como un puente. Este episodio podría considerarse un puente entre la niñez, la adolescencia y lo que fuimos después, que quizás seguimos siendo adolescentes, nos seguimos aferrando a la adolescencia nosotras. Porque creo que la gente que les gusta tanto el terror, un poquito aferrado a esa idea de inocencia, de infancia, seguimos estando. Así que vamos a luchar por nuestra juventud, no importa la edad que tenemos. Así que en el próximo episodio seguramente vamos a hablar un poco más ya de nuestra adultez y de cómo, ya no vamos a hablar de películas que nos formaron y demás, sino de las cosas que fuimos descubriendo probablemente, ¿sí? Cómo fuimos encontrando nuestro camino y cómo nos fuimos acomodando cada una, como decíamos en el primer episodio, como mujeres españolas, latinoamericanas otras, sudamericanas, y cómo estamos ocupando el espacio que ocupamos y por qué decidimos ocupar el espacio que estamos ocupando fácticamente hoy en día. Así que nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo, Noé, Ro, Cane, y yo me autosaludo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar escuchándonos. Esto es Últimas Supervivientes.